en esa vastedad del universo, obviamente, eh, es impactante escuchar a científicos, astrónomos, que no hay, al parecer, otro tipo de vida, tal como nos quieren hacer creer con todas esas historias de los aliens y UFOs, que no son otra cosa más que creaciones de manipulación genética y proyectos aeronáuticos eh, de Henry Coanda principalmente. Y la manipulación genética, como ya lo hemos hablado, de la misma Unión Soviética, y después de el nazismo y los campos de concentración de millones de judíos, niños, mujeres, ancianos, eh, exterminados como si fueran peor que un animal, ¿sí? Ni en el rastro, en la matanza de animales, hacen sufrir tanto a, a esas, a esas eh, víctimas de lo que fue el holocausto nazi, ¿sí? Eh, es cierto que los científicos han aportado cosas buenas, han aportado eh, adelantos, han aportado eh, muchas curas a enfermedades terminales, han aportado muchas comodidades para el hogar o para una empresa o para un viaje o un transporte. Es cierto que los científicos han dado muchas soluciones a cosas que parecían tener no solución, es cierto, pero también hay que aceptar y hay que ser humilde en reconocer que también por los científicos se han fabricado cosas horribles, ¿sí? Y ciencia eh, demoníaca, pecaminosa, ¿sí? Como ustedes bien lo saben, ¿sí? Ha habido científicos eh, que han hecho cirugías y trasplantes como el hígado o el corazón, de lo cual parecía ser imposible. Eh, por ahí se dice también que hay científicos que han logrado eh, revertir el envejecimiento y han logrado viajar por el cosmos, eh, como lo especulamos con el tema de los ovnis o de los UFOs, cosa que también se admira, cosa que se respeta. Eh, hemos eh, comprendido cómo todo tiene que ir evolucionando, muchas veces para bien, pero no podemos negar, nadie que verdaderamente sea honesto y que sea sincero verdaderamente y un cristiano verdadero, que tenga forzosamente que cumplir con ese mandamiento de Dios que nos dice no mentirás ni engañarás
a, a tu prójimo, ¿sí? Y tenemos que reconocer que muchos científicos, obviamente, también han hecho unas atrocidades monstruosas para lograr sus inventos y para realizar eh, sus metas, ¿sí? Científicos malos, hay muchos, no hay necesidad de nombrarlos, ustedes los conocen a los que les gusta la ciencia, ¿sí? Eh, igualmente médicos malos también han sido famosos, muchos los hemos conocido a lo largo de la historia, por sus monstruosidades también, especialmente en hospitales, en proyectos supuestos de salud o proyectos supuestos de la ciencia médica, especialmente en la Alemania nazi, ¿sí? Y en la era soviética también, eso no se va a negar, yo no lo voy a negar, y igualmente en los proyectos de la CIA, ¿sí? Ha habido también unos proyectos monstruosos, ¿sí? Como vemos, también hay proyectos monstruosos en Japón, proyectos en China monstruosos también, aquí mismo en Latinoamérica, en México, los ha habido también, y por lo mismo no podemos aceptar que los científicos sean verdaderas personas superiores. ¿Sí? Hay científicos que en realidad en el plano espiritual son inferiores, especialmente ante un ejemplo tan grande y un Dios tan grande como fue el ejemplo que nos dejó el Mesías, obedeciendo a ese Dios tan grande y haciendo también curaciones y haciendo también resucitaciones de los muertos y haciendo también profecías del futuro, advertencias que se han ido cumpliendo, igual que todo el resto de los profetas, y la tolerancia, el perdón, lo magnánimo que fue el ejemplo de Yeshua y el recuerdo de ese único hombre que propuso todo lo contrario a lo que su pueblo y su ley indicaba, como es el ojo por ojo, ¿sí? Eso, eh, como bien lo sabemos, es fácil decir eh, lo que hizo, lo va a tener que pagar igual, ¿verdad? Eso es lo más fácil, pero muy pocos se atreven a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero que se perdonen. Y que le digan, pues fíjate que no se va a poder, y que él conteste, pues fíjense que sí se puede, y que le vuelvan a contestar, pues fíjate que te va a costar la vida, y que él conteste, no importa. Eso verdaderamente analícenlo. La personalidad de Jesús, eh, y analicen eh, el cambio que Jesús eh, quiso fundar y que fundó hasta su inmolación con su propia sangre en la cruz. Entiéndanlo bien, ¿sí? Eh, Traten de observar el cambio tan profundo
de un verdadero ser de luz, de un Mesías verdadero y de un gran profeta como lo fue Yeshua. Si nos ponemos otra vez a analizar que él, en lugar de haber apedreado a una adúltera o a una prostituta hasta morir, como marcaba la ley de Moisés o de su pueblo, ¿sí? Si él hubiera actuado de la misma manera, probablemente él no hubiera triunfado en su ejemplo. Y todos los que nos decimos cristianos tenemos que dejar el mismo ejemplo. De lo contrario, el mensaje y el recuerdo de Yeshua se va a hacer nada, ¿sí? Y probablemente la humanidad va a caer en peores barbaridades y peores vicios y pecados, como lo estamos viendo hoy en día, ¿sí? Hoy en día hemos encontrado niños maltratados, desnutridos, en la miseria, prostituidos desde la niñez, drogados, viciados con pornografía, con alimentos inmundos, con actos de vampirismo y canibalismo de otros niños, y hemos encontrado niños que se venden y que se compran a veces por un plato de arroz o por un costal de arroz o de papa o de frijol, ¿sí? Eso, se han encontrado niños violados, ¿sí? Y para que no se descubra el crimen del violador, se ha tenido que asesinar al niño. Eso ha sucedido miles, cientos de miles de veces, también en este país, en México, una y otra vez, ¿sí? Y los hemos encontrado todos los días hasta que nos acostumbramos, eh, eh, no del todo, pero sí tenemos que seguir viéndolo en cada esquina de las ciudades de toda Latinoamérica, desde México hasta el sur de Chile. Es lo mismo con los niños. Nunca se ha realmente limpiado y se ha puesto un hasta aquí en Latinoamérica y en México sobre la trata, explotación, prostitución infantil y sobre el canibalismo y vampirismo de los mismos niños a otros niños para seguir endemoniando a los niños. Y nuevamente nos encontramos con que la mayoría de las personas que hacen esto son las mujeres otra vez. Creo que no es exagerado ningún comentario si a una mujer, debido a estas acciones, se le dice bruja. Y no es ninguna falta de respeto, ni ningún juicio errado, ¿sí? Si se le dice una y otra vez a cualquier mujer, sea su novia, su madre, su abuela, su tía, su prima, su esposa, su hermana, su cuñada o su nieta, hija o bisnieta, o la misma reina Isabel o la reina de cualquier parte del mundo, ¿sí? O sea, alguna funcionaria del gobierno o mandataria del gobierno o alguna monja, ¿sí?
ninguna de ellas tiene una excusa para tratar de poner un pretexto por este tipo de acciones contra los niños. Entonces, abran los ojos y verdaderamente vean el verdadero rostro de la mujer desde el jardín del Edén. ¿Sí? Yo no los invito a que las maten o a que las golpeen o a que las torturen a las mujeres que hacen cualquier tipo de pecado. Yo los invito a ustedes como cristianos, ¿sí? A no fomentar con comprarles sus artículos, ni consumir su comida inmunda, ni estar dándoles tanto dinero, ni tanto sexo a las mujeres, y no ocultar sus secretos horribles que tienen las mujeres, ¿sí? Monstruosos. Esa es mi propuesta y mi invitación de manera cristiana. Simplemente absténganse de ese tipo de prácticas y absténganse de comprar y consumir ese tipo de cosméticos, alimentos inmundos, cosas que puedan contener sangres mezcladas en cosas oscuras, carne molida de los niños y la pornografía, ropa sexy, prostitución y incluso algunos medicamentos que puedan contener sangre, ¿sí? Donaciones de órganos y donaciones de sangre y todo lo que es el HARP y sus asquerosos y monstruosos secretos, incluyendo la mafia rusa, ¿sí? La mafia italiana igualmente, ¿sí? En el Vaticano, o las mafias italianas, que hacen un verdadero infierno de la supuesta casa de Dios en la tierra, que es el Vaticano. Igualmente a los industriales, simplemente no les compren sus cosas, ¿sí? Yo no los envío a que los maten, ni les recomiendo que los maten, ni tampoco que los golpeen y los torturen, ¿sí? No. Mi propuesta es igual, como cristiano que soy, igual que la que hizo Jesús, simplemente no lo hagan, no lo compren, no practiquen todo eso, no paguen por eso. Ese es el cambio tan radical y tan profundo que hizo Jesús y que entendemos todos que fue un cambio enorme en la humanidad y no ha habido un hombre que cambie tanto la historia de la humanidad por ese tipo de acciones y ejemplo que dejó Jesús, por ese máximo revolucionario de toda la historia de la humanidad. Tengan el ejemplo claro y observen y no pierdan de vista los mandamientos de Dios y el ejemplo de Jesús, ¿sí? Sí, obedecer los mandamientos que están en el Levítico, pero perdonando, no matando a nadie. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un judío típico o un musulmán, ¿sí? Ahora, hay que decirlo también, como se los he comentado, ha habido judíos que perdonan y han perdonado todo igual que Jesús. No todos los judíos son malos,
que quede bien claro y se los vuelvo a reiterar una y otra vez, ¿sí? Yo no juzgo a todos los judíos, ni a todos los africanos, ni a todos los latinos, chinos, japoneses, asiáticos, hinduistas, árabes, musulmanes, ni a todos los eh, latinos, ¿sí? Ni tampoco europeos o alemanes. No los juzgo por lo que han hecho o por lo que hacen, porque cada individuo es diferente, cada persona, ¿sí? Igualmente ha habido, obviamente, musulmanes que han perdonado todo, seguramente, igual que Jesús, ¿sí? Y han obedecido prácticamente a la perfección los mandamientos de Dios, que nunca han robado, ni matado, ni cometido adulterio, ni violado a nadie, ni han cometido ningún otro tipo de pecado, ¿sí? Probablemente ha habido personas así. Eso, eso lo comprendemos a la perfección. En cualquier país hay gente buena y gente mala, ¿sí? Cualquier religión. Pero obviamente ninguno tiene el poder eh, y los milagros de perdonar pecados si no es eh, el Mesías, ¿sí? El Mesías es el que verdaderamente hace ese milagro hasta hoy en día, ¿sí? Por eso nunca hay que negar al Mesías, y así lo dejo también escrito. El que me niegue, así yo también lo negaré ante mi Padre. Traten de eh, aceptar en su corazón al único Mesías, y traten de aceptar que en toda la ciencia, en toda la riqueza, en toda la lujuria, en todo el placer, en toda la vanidad de las mujeres, en toda la riqueza a niveles monárquicos, eh, en todo el universo tan vasto, con millones de planetas, como nos explican los astrónomos, ¿sí? Eh, no van a encontrar ustedes un Mesías verdadero como lo es Jesús, ¿sí? Y nadie les va a limpiar sus pecados y a salvar su alma del infierno como lo hace Jesús, ¿sí? Para eso vino y para eso murió y para eso se sigue apareciendo, y somos testigos muchos de él, y nos sigue mandando el Padre, Dios, Jehová y Yahvé, a seguir predicando sus mandamientos y seguir llevando mensajes, como es un servidor, aunque me costó perder mis empleos, mis amistades, mis familiares y mentadas de madre, ofensas, hasta en la comida, venenos, porquerías en la comida, cosas inmundas, sangres, ¿sí? Carne humana en la comida, materia fecal, semen en la comida, ¿sí? Robos y golpes y cambios de espíritus y destrucciones con electromagnetismo, con el HARP en mi cerebro y en parte de mis ligamentos, ¿sí? Y aún así no me echo para atrás porque amo
a Dios, ¿sí? Desde niño sé que Él me ha ayudado mucho, me ha protegido muchas veces, me ha hecho el milagro muchas veces y eh, he sido eh, un mensajero, eh, aunque muchos nunca me lo van a creer y nunca me lo creyeron, ¿sí? Igualmente he sido testigo y nunca lo voy a negar ante nadie, ¿sí? De, del Mesías, del único Mesías, de Jesús, ¿sí? O Yeshua, como se dice en hebreo. So, analícenlo una y otra vez, ténganlo como un verdadero Mesías sin lugar a duda, que no quede ninguna duda en usted, ¿sí? Ni en lo más pequeño y en el último rincón de su alma, que no tenga usted ninguna duda sobre Jesús. Nunca lo niegue usted y nunca deje de imitar su ejemplo, como nos lo pidió. Ámense como yo los he amado, ¿sí? Perdónense como yo los he perdonado. Ayúdense como yo los he ayudado y eh, sigan mi ejemplo para llegar a mi Padre. Eso les aseguro a ustedes que no hay palabras para describir las emociones que surgen del espíritu cuando uno es testigo de, del Mesías en una aparición y que además recibe uno algunas veces mensajes de, de Dios directamente, de Jehová o de Yahvé, como se dice en hebreo, ¿sí? Esa, esa es la misión eh, de cualquier cristiano cuando verdaderamente se dice cristiano, ¿sí? Cuando verdaderamente se lleva en el alma a Jesús, ¿sí? Se lleva el ejemplo verdaderamente en el alma, en el espíritu. Vivan a Jesús, imiten a Jesús, aprendan de Jesús, estudien a Jesús, ¿sí? Y ustedes ganarán el reino de Dios, el reino del Padre de Jesús, de nuestro Padre, del Padre nuestro, pero es a nivel espiritual, ¿sí? No material. Por eso las profecías sobre el Mesías afirmaban antes de su nacimiento que vendría un rey que nunca perdería eh, su trono y que gobernaría al mundo entero por toda la eternidad. Y además que el, el reino sería eh, espiritual, que es el cielo, ¿sí? Es la dimensión de la luz
de la cual algunos somos testigos. Bendito sea Dios, ¿sí? Nunca lo vamos a negar. Y hemos preferido aguantar golpes, robos, torturas, mentadas de madre, ofensas, burlas, que nos juzguen, que nos maldigan y que nos dejen sin empleo, sin familiares y sin amigos, y además que nos destruyan y nos estén tratando de matar una y otra vez por años, ¿sí? Ese es eh, una prueba más contundente de que todo se cumple tal como lo afirmó el Mesías, ¿sí? Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿sí? La ciencia no tiene toda la verdad. Los científicos no tienen toda la inteligencia. Los estudiosos no son perfectos, ¿sí? Tal como se sienten muchos de ellos. Los genios no son una divinidad como lo es Jesús, como lo es el Mesías, ¿sí? Ningún genio ha sido profetizado, ningún genio ha podido crear la vida de la nada y levantar muertos y volverlos verdaderamente a la vida, ¿sí? Ningún genio ha podido verdaderamente cambiar los tiempos. Ningún genio ha podido ser alabado y ser reconocido y ser demostrado su eficacia durante más de 2000 años, ¿sí? Y probablemente para hasta el final de los tiempos, ¿sí? Para siempre, por toda la eternidad. Esa es la diferencia con Jesús y con cualquier genio o cualquier gran científico, ¿sí? No, no subestimen el mundo espiritual, no subestimen a Dios y su Hijo prometido y su Mesías. No traten de ser más que Dios. Hay científicos nobles, hay científicos honestos y sinceros, humildes, que con toda esa ciencia que conocen del universo completo, como son las galaxias en la astronomía, llegan a unos análisis y a unos resultados donde verdaderamente dicen todo lo que está en el universo y este planeta, que es el único que reúne tantas propiedades para la vida, como es la llamada Tierra o el planeta Tierra, no pueden ser una casualidad en la misma física por las probabilidades, ¿sí? Algunos hablan de una probabilidad de que todo sea una casualidad, de que un planeta tan insignificante en el universo tenga todos los elementos para la vida y funcione todo a la perfección,
¿sí? Con seres verdaderamente demostrados de la Tierra vivos, en un universo enorme, lleno de miles de millones de planetas, ¿sí? Que también tiene un límite y que también tiene una frontera donde ya no hay nada. Eh, las probabilidades en la física de que eso sea una casualidad eh, de un solo planeta pequeñito como es la Tierra, ¿sí? Tenga todas esas facultades de vida y que todo el resto de los miles de millones de planetas en las galaxias lejanas no haya nada demostrado, ¿sí? Y que sea una casualidad, eso muchos científicos dicen que es algo así en las estadísticas físicas, en probabilidades de que sea por una casualidad de que esto esté sucediendo en el universo y en este planeta, como algo así como 1 a la 10 y a la 250 eh, en las probabilidades de estadísticas, ¿sí? O sea, esto quiere decir 1 a la 10ª y a la 250 en probabilidades de la física, ¿sí? O sea, son millones de probabilidades en contra de lo que afirma el universo, ¿sí? Y que sea por una simple casualidad de que en un pequeñito planeta exista la vida y todas estas facultades hermosas que hay en este planeta, cuando en ningún otro planeta hay nada verdaderamente, ¿sí? No hay unas condiciones para la vida, no hay seres alienígenas como nos quieren hacer creer, que vengan de esos planetas. Fueron hechos aquí, ¿sí? En laboratorios, con la manipulación genética de los mismos científicos, malos genios, ¿sí? Personas demoníacas muchas veces, o personas que simplemente fueron utilizadas para crear inventos a los grandes dictadores como Hitler o como Stalin, ¿sí? O Mussolini o Franco o Churchill o Eisenhower. Como ustedes ven, todo es una mentira, un engaño para hacerlos pecar a ustedes de mentiras y engaños y hacerlos dudar del mundo espiritual y del Dios verdadero y de su Hijo, el Mesías. No se dejen engañar, nunca, ¿sí? Y no sean consumidores de malos productos que están prohibidos en el Levítico. Eso es a lo que yo los invito de manera sincera, como un amigo, de manera amigable, ¿sí? De manera cristiana. Los invito a que no pequen, a que no alimenten al mal, a que no alimenten y enriquezcan a la gente demoníaca, satánica y brujaica. No los invito a que los maten y aniquilen, ¿no? Porque Jesús no mató a nadie. Él curaba a la gente demoníaca, ¿sí? A la gente brujaica, a las prostitutas, a las adúlteras, ¿sí? Él trataba de curar a los gobernantes por su poder
en la tierra y sus atrocidades, ¿sí? Es una manera muy distinta de actuar, evangelizar como un cristiano verdadero y seguir los mandamientos que nos marca el libro Levítico como un cristiano verdadero sin matar a nadie, sino perdonando todo y además estar analizando de qué manera evitar que el compañero, el hermano, siga pecando por su misma rebeldía a Dios, por su misma egoísmo, envidia, malicia y vanidad, y por una misma codicia muchas veces también, ¿sí? Ojalá que ustedes sean testigos algún día de esa gran voz que baja del cielo y de esa cortina de humo que se aparece sobre las nubes, como yo se los he demostrado en algunos videos míos, con mi propio celular, para que ustedes mismos lo vean, y con algunas fotografías que ya les había compartido a algunos que me conocen, de ese Dios que se aparece verdaderamente sobre las nubes, eh, como un gran, gran rostro y un gran, gran espíritu, ¿sí? Y ojalá ustedes también sean testigos de el mundo espiritual y de el Mesías, muriendo su espíritu en el cielo y crucificado, ¿sí? No puede haber truco, yo no soy un tonto, no soy un genio, como se les he dicho, ni tampoco he sido una persona que me gusten las mentiras y los engaños. Nunca me han gustado ni las mentiras ni los engaños, ni tampoco me gusta el dinero, ni la riqueza, ¿sí? Ni los lujos no me gustan. Entonces, créanme que yo no hago esto y no digo esto y no grabo estos mensajes con la intención de enriquecerme, ¿sí? O con la intención de engañarlos y mentirlos a usted y con la intención de enriquecer a la iglesia. No es por ahí, ¿sí? No es mi intención. Simplemente yo les estoy diciendo estos y estos y estos son los mandamientos de Dios, ¿sí? Estos y estas son mis experiencias desde niño con gente satánica y brujaica o demoníaca. Estos y estos y estos son los mecanismos y estos y estos y estos son las curas y los remedios como un cristiano, ¿sí? Y estas son mis experiencias con Dios y con el Mesías. Y estos y estos y estos son sus mensajes y las palabras que yo he escuchado de Dios, de ese gran espíritu que viene del cielo, que afirman los profetas que escuchaban, ¿sí? Y que incluso el libro de Revelaciones nos dejó escrito Juan o Jan, el apóstol de Jesús, ¿sí? Diciéndonos que también al final de los tiempos vendrían otros profetas, ¿sí? Eso ustedes lo pueden checar en cualquier Biblia en el libro de Revelaciones, lo que se le conoce como el Apocalipsis, ¿sí? Simplemente yo les hago ver que es totalmente una realidad, ¿sí? No es ni mi locura, ni mi vanidad, ni mi codicia. Simplemente me tocó experimentar a Dios, me tocó experimentar la brujería
el mundo espiritual y a Jesús. Me ha tocado ver sus apariciones, incluidas al mismísimo Dios, ¿sí? Y me ha tocado recibir sus mensajes y ver el futuro a través de visiones de cosas horribles, ¿sí? De cosas verdaderamente devastadoras para el planeta. Meteoritos por muchos cayendo al mismo tiempo, destruyendo Berlín, ¿sí? Alemania, y un tsunami de 1 kilómetro más o menos, aproximadamente hasta las nubes más bajas, que son las estrato o estratoformes. Me ha tocado ver por medio de sueños y visiones con los ojos abiertos, después de levantarme de la cama, eh, los volcanes haciendo erupción por muchos aquí en México, en el campo, ¿sí? Y algunas montañas también explotar y convertirse en volcanes. Me ha tocado verlo también en sueños y visiones. Me ha tocado ver también los terremotos horribles que todo el mundo teme en Estados Unidos, donde van a partirse por la mitad los edificios, los grandes edificios. Y me ha tocado ver también lo que es el hecho de calentarse la tierra del campo a temperaturas volcánicas, sin que salga la lava de la tierra. Simplemente es la temperatura la que me ha tocado ver a mí como hierve y empieza a, a volver eh, eh, cenizas todo por donde va pasando, ¿sí? Animales, los mismos cultivos y construcciones, todo, ¿sí? No tengo por qué inventar y engañar a nadie, y no lo hago con fines de lucro. No me interesa a mí la riqueza, ¿sí? No me gusta, ni tampoco me interesa la fama, tampoco, ¿sí? Eso es una realidad, y se los digo de la manera más eh, amigable y cristiana y sincera posible. Ojalá algunos de ustedes eh, crean en todo esto y salven su alma del infierno, ¿sí? Aléjense del pecado, sigan e imiten el ejemplo del Mesías, de Jesús. Ayuden al prójimo como ustedes mismos verdaderamente, sin envidias y sin malicia, ¿sí? Sean compartidos y dejen su egoísmo y su paganismo y su brujería a un lado y su idolatría. Reconozcan que existe el mundo espiritual y que no hay explicación científica para muchos sucesos y milagros, ¿sí? Reconozcan al único Salvador de almas como Jesús, ¿sí? Y reconozcan sus propios pecados, cada uno de ustedes también, ¿sí? Al igual que un servidor. Como yo mismo les he compartido mi experiencia desde niño y mis vivencias, ¿sí?
Ojalá, les vuelvo a reiterar, que ustedes también lo experimenten como yo lo he experimentado. Y ojalá ustedes también sigan el ejemplo de Jesús, y nunca dejen de amar a Dios, aunque ustedes sufran las peores cosas y las cosas más horribles y horrendas, como muchos